Muy buenas noches para todos. Mi nombre es Arcadio Lozano Botache, estudiante del doctorado en Ciencias de la Educación de la Universidad de Cuauhtémoc. En estos momentos voy a dirigirme a ustedes para socializar un ejercicio de organización del marco teórico respecto a la propuesta de investigación dinámica de la convivencia escolar en contextos de violencia, un enfoque desde la educación ciudadana, el poder y la reproducción ideológica en las instituciones educativas. Para ello, debemos considerar en primera instancia mm, que una vez se ha resuelto algunos ejercicios de carácter organizativo con respecto a la propuesta de la teoría educativa que desde donde se aborda el fenómeno, así como los conceptos o el marco conceptual y desde luego algunos elementos que constituyen el estado del arte, cómo se pueden articular y cómo podemos realizar una actividad investigativa a partir de las manifestaciones que tienen las relaciones de poder, la violencia y las ideologías en la afectación de la convivencia escolar. Con ese fin se hace entonces la descripción de esta actividad encontrando un fundamento de carácter teórico. Por su parte, entonces encontramos que hay cuatro aspectos interesantes que conllevan a determinar que efectivamente la convivencia escolar se constituye en un fenómeno educativo, un fenómeno que trasciende dentro de la escuela. Es así que será tratado a partir de la teoría crítico-social, por un lado, un aspecto relevante que es la violencia, el poder y la ideología como factor que contribuye al desarrollo de la convivencia escolar. Por otro lado, vamos a tener en cuenta algunos estudios empíricos que se han estudiado para poder condensar muy bien la parte del estado del arte y por último el establecimiento de una metodología como es la investigación-acción para ser tratado este fenómeno de estudio. Iniciamos entonces con la teoría educativa seleccionada que corresponde a la parte de la teoría socio-crítico-social. En ellos encontramos autores como Foucault, Althusser, Gramsci, Freire, Giroux, que son personajes que nos dan a nosotros herramientas muy importantes para poder comprender cuáles son los dispositivos de vigilancia y control presentes dentro y fuera de la institución, cuál es la finalidad que tiene la escuela como un aparato ideológico del Estado, cómo se ejercen algunas hegemonías de carácter cultural dentro y fuera de la escuela, pero también cómo se concibe la participación de cada uno de los integrantes de una comunidad educativa con respecto a poder entender y comprender este fenómeno de carácter educativo como es la convivencia social. Y por último, pues entonces entender también cómo se reproducen y cómo nosotros contribuimos a reproducir estos eventos dentro de nuestras prácticas educativas, pero también cómo se manifiesta la resistencia de parte de los mismos autores frente a estas desigualdades que se presentan. Por eso es importante esta teoría crítico-social. Llegamos al análisis conceptual donde presentamos dos tipos de categorías, la categoría principal y la secundaria. Como se ha venido diciendo, la categoría principal es la parte convivencial, en donde la convivencia escolar, donde está soportada por elementos como los que manifiesta Mocus, Monsalve, Arrieta, donde nos dan a conocer que la convivencia escolar es mucho más allá que un proceso reglamentario, sino que es un proceso más profundo que es vital dentro de la parte educativa. Por eso se acude a los acuerdos sociales, se acude también a que es parte de la cultura institucional, pero también que la convivencia escolar es una mediación entre lo pedagógico y el clima escolar. Por otro lado, la categoría secundaria como violencia escolar, poder e ideologías, pues están fundamentadas en aspectos como los que plantea Foucault, Galeano, Arrieta, donde básicamente nos dicen a nosotros aquí cómo la vigilancia y la dominación se manifiesta dentro de las prácticas pedagógicas, cómo hay esas tensiones socioculturales dentro del sistema escolar, pero además cuáles son ese tipo de ideologías dominantes que se presentan en la escuela. De ello podemos entonces establecer que hay unos ejes interesantes para poder analizar el estudio. Entre ellos encontramos la violencia simbólica, la violencia estructural, la violencia relacional, pero también encontramos unas relaciones de poder muy fuertes que son el poder jerárquico institucional y el poder simbólico cultural. Estos ejes o estas dimensiones
permitirán buscar un poco con más claridad la parte metodológica para el desarrollo del estudio. En ese sentido, entonces, encontramos que el estado del arte, desde el contexto internacional, desde el contexto nacional y local, podemos encontrar algunos fundamentos de ejercicios empíricos que nos llevan a establecer cuáles han sido los procesos que se han llevado a cabo a partir de la convivencia y a través también de algunos elementos como son la violencia, el poder y la ideología. En síntesis, este estado de arte nos lleva a que a nivel internacional pues se están dando unas actividades de carácter, a unas prácticas de carácter convivencial que coadyuvan al mejoramiento del clima escolar y a nivel o en el contexto nacional y local, pues sencillamente lo que encontramos son unos trabajos de carácter descriptivo con respecto a la propuesta en donde dan a conocer cuáles son esas prácticas de autoridad y cuáles son esas violencias simbólicas que se vienen presentando. De esa manera, pues encontramos que esas dinámicas de convivencia están condicionadas a través de unas estructuras de poder, de ideología, de unas prácticas institucionales que pueden ser abordadas desde el punto de vista crítico-social para poder encontrar algo de justicia social, de participación y de conciencia crítica. Lo importante aquí es develar que la participación de esta propuesta de investigación es encontrar una articulación entre los elementos de poder ideológicos, de prácticas de violencia que pueden estar generando de manera articulada la convivencia escolar, situación que no se ha presentado con el estado del arte. En el estado del arte se ha particularizado o se ha eh, eh, podido y casi que individualizar cada uno de estos temas. Por esa razón es interesante también ver cómo el avance de la propuesta investigativa atiende más hacia la parte sociocultural que hacia una parte más reflexiva en la normatividad o en el desarrollo específico de la escuela. Espero que pues de esta manera pues, haya podido darles a comprender la propuesta investigativa teniendo en cuenta los siguientes referentes. Muchas gracias y muy amables.